Temblores azotan el valle helado, grandes terremotos entre pisadas de dos titanes que se alzan en la vastedad de aquel invernal mundo, donde la nieve y el hielo parecen ser los únicos elementos que resisten la furia de la batalla. Las aves corren despavoridas, buscando refugio en las cuevas y los abismos que se abren en la tierra, mientras que los árboles caen como si fueran simples ramas quebradas por la fuerza del viento. La nieve cruje y se desmorona bajo las pisadas de los dos titanes, que se enfrentan en un combate demencial. Iván el Terrible, montado en su mamut de un tamaño colosal, con su armadura y su lanza de hierro que brilla como la luz del sol en el cielo helado. Frente a él, el golem creado por Abizebron se alza como una montaña de piedra y metal, su cuerpo cubierto de runas y símbolos que brillan con una luz mágica. Sus ojos parecen ser dos estrellas que brillan en la oscuridad, y su voz es como el trueno que retumba en el valle helado. El mamut de Iván carga contra el golem, su trompa larga y curva como una lanza que busca el corazón de su enemigo. El golem, por su parte, levanta su mano de piedra y lanza una bola de fuego que explota en el aire, envolviendo al mamut en una nube de llamas y humo. Pero el mamut no se detiene, sigue avanzando hacia el golem, su cuerpo cubierto de nieve y hielo que se desmorona bajo el calor del fuego. El golem, por su parte, sigue lanzando bolas de fuego y piedras que caen del cielo como una lluvia de destrucción. El choque de ambos titanes genera una distorsión en el ambiente frío, como si la propia realidad estuviera siendo desgarrada por la fuerza de la batalla. El aire se vuelve denso y pesado, y la nieve y el hielo comienzan a girar en remolinos salvajes, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. Mientras tanto, el rey no solo enfrenta al golem, sino que también se ve atacado por una serie de servants que emergen de la niebla y el hielo desde el suelo. Atalanta, la cazadora de oro en su versión berserker, Musashi, la samurái legendaris, se acerca con su espada, listo para cortar. Beowulf, el héroe anglosajón, se acerca con su lanza, listo para atacar. Anastasia, la princesa rusa, se acerca con su vestido de hielo y su corona de nieve, listo para congelar a su enemigo. Y Mash, la demi-servant, se acerca con su poder mágico, listo para destruir. El rey se ve rodeado por estos servants, y su mamut se ve atacado por todos lados. La bestia se defiende con su trompa y sus colmillos, pero los servants son demasiado poderosos. Iván el Terrible se ve obligado a usar todas sus habilidades y su poder para defenderse, pero incluso así, la batalla parece estar inclinándose en contra de él. Mientras Mash, cual invocaría su noble fantasma, Lord of Camelot, para parar un rayo de poder puro que se acercaba hacia ella. Dicho rayo, que representaba la propia voluntad de Iván, había sido generado desde la trompa de la bestia que montaba el rey de este mundo apocalíptico e invernal. El rayo era como una columna de energía que se elevaba desde la trompa de la bestia, y que se dirigía hacia Mash con una velocidad y una fuerza impresionantes. Pero Lord of Camelot se interpuso en su camino, y con un gesto majestuoso, paró el rayo de poder puro en el aire. La energía del rayo se acumuló en el cuerpo de Lord of Camelot, y por un momento, pareció que la propia voluntad de Iván se había vuelto contra él. La bestia que montaba el rey se detuvo en seco, y la tierra nevada que la rodeaba comenzó a temblar y a sacudirse. Los temblores se hicieron más intensos, y la nieve comenzó a caer en grandes cantidades, como si el propio cielo estuviera llorando. La atmósfera se volvió cada vez más densa y pesada, y la batalla pareció estar llegando a su clímax. Mientras el sonido de una tonada se escucha por la eternidad, un canto de batalla que resuena en la inmensidad del mundo, Moriarty, el maestro de la estrategia y la manipulación, toca el violín con una pasión y una intensidad que parecen sacudir las propias raíces del universo. La música es como un hechizo que envuelve a todos los presentes, un canto de batalla que parece llamar a la lucha y a la victoria. Iván, el rey invernal, se siente desafiado por la música, y su bestia, el mamut, se agita y se prepara para la lucha. Moriarty, sin embargo, no se detiene. Su violín sigue tocando la tonada, y la música se vuelve cada vez más intensa y más apasionada. Así que a esa mortal es a quien debemos proteger, susurró Black, su voz baja y grave, mientras observaba a la peliblanca, Anastasia, desde la lejanía, con brazos cruzados y un ceño fruncido que revelaba su profunda concentración. Su mirada se desvió hacia la batalla que se libraba en el valle, donde Iván montaba a aquella bestia formidable, y sintió una sonrisa adornar su rostro. El poder que emanaba de aquel ser era palpable, y Black no podía evitar sentir una mezcla de emoción.
Aquel rey ya no era humano, fusionado con algo primordial y poderoso, algo que sentía sostenía este mundo en equilibrio, junto a Hipólita, la reina de las Amazonas. Black se mantuvo en silencio, observando la batalla con una atención meticulosa, analizando cada movimiento de Iván y su bestia. Es una Servant, Master, un Servant. Pronunció la pelirroja con una voz indiferente, aunque se notaba un indicio de burla en su tono, como si estuviera disfrutando de la confusión del dios. La pelirroja se cruzó de brazos, su mirada fija en el dios, mientras que su sonrisa se hizo más amplia, como si estuviera esperando a que el dios reaccionara. El dios, sin embargo, trató de ignorarla, su mirada se desvió hacia el golem, que se encontraba en el centro de aquel campo de batalla. Dentro de dicho golem estaba rodeado por los dos máster. El dios susurró para sí mismo, su voz apenas audible, mientras que su mirada se fijaba en el golem, analizando cada detalle de su estructura y su movimiento. Los objetivos a matar, pensó el dios, su mente trabajando a toda velocidad, mientras que su mirada se fijaba en los dos máster. El dios sabía que los máster eran los objetivos principales, y que debía eliminarlos para cumplir con su misión. Pero también sabía que no sería fácil, ya que los máster tenían a su disposición a las servants, y que éstas eran capaces de realizar hazañas que su mente negaba a reconocer. El dios recordó la información que le había proporcionado la reina antes de enviarlo a este mundo. La reina le había hablado de las servants, y de sus habilidades y debilidades. Entonces, extendiendo su mano, Zamasu empezaría a generar un ataque de ki, con el objetivo de matar a esos dos máster que se encontraban en su camino. La energía comenzó a acumularse en su mano, creando una esfera de energía que brillaba con una intensidad cegadora. Con un movimiento rápido y preciso, Zamasu lanzó el ataque de ki hacia los máster, esperando que este fuera suficiente para eliminarlos de la ecuación. Sin embargo, justo cuando el ataque parecía estar a punto de impactar a los máster, una figura misteriosa apareció en el espacio y desvió el ataque con un movimiento que los ojos de Zamasu no pudieron observar. La figura misteriosa se movió con una velocidad y una agilidad que parecían sobrenaturales, y su presencia pareció ser apenas un susurro en el viento. Zamasu no pudo ver su rostro ni su forma, pero pudo sentir su energía y su presencia. El ataque de ki que había sido desviado por la figura misteriosa se dirigió hacia el espacio, creando una gran explosión que iluminó esa parte del universo. La explosión fue tan grande que pareció sacudir las propias estrellas y planetas que se encontraban en la zona. Zamasu afiló su mirada, se dio cuenta de que había subestimado a su oponente, y que debía estar preparado para enfrentar a un enemigo mucho más poderoso de lo que había imaginado. ¿Qué? Susurró Black atónito, mientras al igual que la reina de las Amazonas daban un salto atrás, esquivando dos lanzas completamente carmesíes y con una sed de sangre sin igual que parecían dejar un rastro de muerte y destrucción en el aire. Las lanzas, que parecían haber sido lanzadas por una mano invisible, se clavaron en el suelo con un sonido sordo, haciendo que la tierra temblara bajo los pies de Black y la reina de las Amazonas. La sed de sangre que emanaba de las lanzas era tan intensa que parecía ser palpable, y Black pudo sentir cómo su corazón latía con una frecuencia más rápida. La reina de las Amazonas, por su parte, parecía estar en un estado de alerta máxima, su mirada fija en las lanzas y a todos lados, como si estuviera esperando a que se movieran de nuevo. Su mano estaba apretada por cualquier cosa. Da Vinci tenía razón, divinidad provenía de esta parte de la zona. Las pisadas elegantes que se escuchaban entre la nieve que crujía bajo las pisadas de una hermosa mujer de cabello morado con ojos carmesíes, parecían ser la única señal de vida en la zona. La mujer llevaba un traje de batalla morado que parecía ser una extensión de su propio cuerpo, y en ambas manos se manifestaban las lanzas que parecían ser una parte integral de su ser. La nieve crujía bajo sus pies, mientras la mujer se acercaba a la zona donde se encontraban Black y la reina de las Amazonas. Su presencia parecía ser una mezcla de gracia y poder, y su mirada parecía ser capaz de penetrar hasta el alma de aquellos que se encontraban en su camino. Así es Escatat, a su lado, aquel que clamó con una expresión fría y distante, como si estuviera mirando a través de la propia alma de Zamasu. La armadura que llevaba parecía ser parte de su piel, como si estuviera fusionada con su propio cuerpo. La armadura era de un color dorado con gemas, que brillaba con una luz suave y etérea, y parecía estar cubierta de runas y símbolos que parecían ser una parte integral de su poder.
El cabello era plateado y parecía estar flotando en el aire, como si estuviera siendo sostenido por una fuerza invisible. La lanza que llevaba en su mano emanaba una sensación completamente divina. Aquel hombre se mantuvo flotando en el aire, su mirada fija en Zamasu con una intensidad que parecía ser capaz de penetrar hasta el alma. Ñ. Un dios que optó por robar un cuerpo mortal, realmente no es muy diferente a Servants como Quetzalcoatl, Ishtar o Ereshkigal, aunque no sea un Servant, sino un dios desconocido que aún existe, pero sí muy interesante, sobre todo porque a diferencia de ellas que no pueden convertirse en Servants por alguna razón y son invocados utilizando un cuerpo humano, cuales no puede llamarse un único individuo, sino más bien una combinación de los poderes de ambos que se mezclan y crean habilidades que no están presentes en el Servant original. La fusión de la mente humana y la del dios. Los pensamientos y la personalidad del dios podían ajustarse completamente a los de la mente humana si el espíritu decidía que era mejor ceder el control al humano. Sin embargo, también existía el riesgo de que la mente humana se viera consumida por la poderosa presencia del dios, perdiendo su identidad y su libre albedrío en el proceso. Incluso Mash, que en su origen se fusionó con Galahad y obtuvo todas sus habilidades, es un ejemplo de Demi-Servant de cómo puede dar lugar a una entidad única y poderosa. Sin embargo, el caso de Zamasu es aún más fascinante y complejo, ya que su existencia se ha fusionado con la de un Mirtal de una manera que trasciende la simple unión de dos entidades. La mente, la esencia, el origen, el alma y el propio concepto de Zamasu que se fusionó por medio de aquel deseo con Goku, creó una entidad que es más que la suma de sus partes. Esta fusión ha permitido a Zamasu acceder a la experiencia y la sabiduría del guerrero criado en la tierra. La convergencia de estas dos esencias ha dado lugar a una entidad que es capaz de combinar la fuerza y la habilidad de Goku con la divinidad y el poder de Zamasu. Esta fusión ha creado una forma de existencia que es verdaderamente única y distinta, una entidad que ha trascendido las limitaciones de la existencia mortal y divina de cierto modo, a través de la mente y los deseos que ambos tenían antes de ser uno, siendo el Kaioshin aquella voluntad que rige sobre el cuerpo. Optaron por atacar a traición a mi máster, dijo el hombre con una expresión seria y grave, mientras que las llamas que rodeaban su cuerpo comenzaron a crecer y a envolverlo, iluminando su rostro con una luz intensa y cálida. La nieve que cubría el suelo a su alrededor comenzó a derretirse, formando pequeños charcos de agua que reflejaban la luz de las llamas. El aire se llenó de un calor intenso, y la atmósfera se hizo más densa y pesada, como si la propia ira y la determinación del hombre estuvieran tomando forma en el mundo físico. Mis discípulos están ocupados lidiando con ese ser, pero nosotros lidiaremos con ustedes. Un dios y una Servant que parece irradiar una sensación de guerra y destrucción. Una combinación rara, pero aceptable. Ahora habló la mujer con una sonrisa sádica que adornaba su hermoso rostro, mientras que sus ojos brillaban con una luz intensa y peligrosa. La sonrisa de la mujer parecía ser una invitación a la batalla, una promesa de dolor y sufrimiento que se avecinaba. Su rostro, que antes había parecido sereno y tranquilo, ahora se había transformado en una máscara de crueldad y sadismo. La mujer se movió con una gracia y una elegancia que parecían ser casi sobrenaturales, mientras que su mirada se fijaba en Dios y la semidiosa. Será muy entretenido bajarles la moral, dijo la mujer, su voz baja y seductora, mientras que su sonrisa se hizo más amplia y más sádica. Oh, inténtelo, sucios mortales, dijo el dios con una sonrisa arrogante y despectiva, mientras que sus ojos brillaban con una intensidad asesina y seria, como si estuviera evaluando a sus enemigos y planeando su próximo movimiento. Cada palabra que salía de su boca estaba imbuida en una arrogancia y un desdén que parecían ser casi palpables, como si estuviera radiando una aura de superioridad y poder. Su voz era como un cuchillo afilado, cortante y peligrosa, y parecía estar diseñada para herir y humillar a sus enemigos. Verán que desafiar a un dios es un pecado, continuó el dios, su voz llena de una confianza y una certeza que parecían ser absolutas. Lo cual merece un castigo divino. El dios se volvió hacia su Servant alado, quien estaba concentrada en los enemigos frente a ellos. ¿No es así, mi querida Servant?, preguntó el dios, su voz llena de una burla y una ironía que parecían ser casi insultantes. La Servant alado se mantuvo en silencio, su mirada fija en los enemigos con una intensidad que parecía ser casi igual a la del dios.
Su rostro era una máscara de concentración y determinación, y su cuerpo parecía estar listo para lanzarse al ataque en cualquier momento. Espero que sus palabras no sean vacías, mi máster. Solo no muera. Clamó con una voz llena de confianza y determinación, mientras ponía una sonrisa enérgica y miraba a sus oponentes con una intensidad que parecía ser casi feroz. Su sonrisa se hizo más amplia y más enérgica, como si estuviera disfrutando del desafío que se avecinaba. Pero al menos esto será interesante. Zamasu solo pudo resoplar en burla, mientras que su mirada se mantenía fija en su oponente. Estaba seguro de que podía ganar, de que su poder y su habilidad eran superiores a los de su enemigo. Y más después de recibir ese Zenkai, ese impulso de energía y poder que había recibido después de que Mordred lo hubiera revivido. Zamasu se sentía renovado, rejuvenecido, y listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Sin embargo, sus instintos se alarmaron, como una trompeta que suena en la distancia, alertando a su ser interior de un peligro inminente. Su mirada, que había estado fija en el hombre, no pudo procesar lo que estaba sucediendo, como si su cerebro estuviera tratando de mantener el ritmo de una danza que se estaba volviendo cada vez más compleja. La velocidad con la que el hombre se movió fue demasiado absurda, como si hubiera dejado de ser humano y se hubiera convertido en un torbellino de energía y movimiento. Sus manos, que habían estado quietas a sus lados, se extendieron con una rapidez que parecía imposible, y se cerraron alrededor del rostro de Zamasu con una fuerza monstruosa. El dios que había estado de pie frente a él, se sintió levantado del suelo, como si hubiera sido arrancado de la tierra por una fuerza invisible. Su cuerpo se sintió volar a través del aire, como si estuviera montado en un caballo alado que se hubiera desbocado. La distancia que recorrió fue desconocida. Mientras la reina de las Amazonas esquivaba rápidamente una patada de la reina de la Tierra de las Sombras, su cuerpo se movió con una agilidad sublime. La patada, que había sido lanzada con una fuerza y una velocidad que parecían ser casi irresistibles, pasó a apenas 1 centímetro de su rostro, y Hipólita se sintió obligada a retroceder un paso para evitar ser golpeada. Pero Hipólita no se detuvo allí. Con un movimiento rápido y fluido, invocó su arco y lo utilizó para bloquear una estocada de la Gaebolg, la lanza mágica de la reina de la Tierra de las Sombras. La estocada, que había sido lanzada con una fuerza y una precisión que parecían ser casi perfectas, fue detenida en seco por el arco de Hipólita, que parecía ser capaz de absorber y neutralizar la energía de la lanza. Ambas reinas exudaban una sonrisa llena de emoción y de pasión, como si estuvieran disfrutando de un baile mortal y apasionado. Sus ojos brillaban con una intensidad y una determinación que parecían ser casi inquebrantables, y sus movimientos parecían ser casi coreografiados, como si estuvieran siguiendo un ritmo y una melodía que solo ellas podían escuchar. Pero en sus pensamientos, Hipólita solo pudo palmearse mentalmente por ver cómo su máster se confiaba. ¿Cómo puede ser tan confiado?, se preguntó Hipólita. ¿No se da cuenta de que está en peligro? Pero Hipólita dejó de lado esos pensamientos, y se concentró en su propio enfrentamiento divertido. Después de todo, ella era la reina de las Amazonas, y no iba a dejar que nadie la derrotara sin una lucha. Mientras daba un salto ágil y elegante, Hipólita realizó un giro de 360 grados en el aire, su cuerpo girando con una velocidad y una gracia demasiado perfecta. En ese momento, su arco comenzó a brillar con una luz intensa y mágica, y de él surgieron varias decenas de flechas que se lanzaron hacia la mujer con una velocidad y una precisión que desbordaba el sónico. Las flechas, que habían sido lanzadas con una fuerza y una velocidad que parecían ser casi imposibles de detener, parecían ser como una lluvia de muerte y destrucción que se abatía sobre la mujer. Pero ella, con una sonrisa tranquila y segura, levantó sus lanzas y las utilizó para retener las flechas con facilidad. Las lanzas, que parecían ser como extensiones de los brazos de la mujer, se movieron con una velocidad y una precisión que incluso la amazona le costó trabajo ver, y cada una de las lanzas logró detener una de las flechas que se lanzaban hacia ella. El sonido de las flechas al ser detenidas por las lanzas fue como un ritmo intenso y apasionado, un ritmo que parecía ser como el latido del corazón de la batalla. La mujer, con una sonrisa cada vez más amplia y segura, comenzó a moverse hacia Hipólita, sus lanzas aún reteniendo las flechas que habían sido lanzadas hacia ella.
Maldito, clamó en furia Zamasu, su voz resonando con una intensidad y una ira que parecían ser casi palpables. Con un movimiento brusco, quitó la mano de su rostro, la mano que había sido colocada allí por aquel sujeto que lo había tomado desprevenido. La mirada de Zamasu se fijó en el sujeto, una mirada que parecía ser como un rayo de ira y de desafío. El sujeto, sin embargo, no parecía estar afectado por la furia de Zamasu. En lugar de eso, lo miró con una curiosidad que parecía ser casi incómodo, como si estuviera estudiando a un insecto interesante. La expresión del sujeto era neutra, sin ninguna emoción aparente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía ser casi hipnótica. Zamasu, sin embargo, no se dejó engañar por la apariencia tranquila del sujeto. Podía sentir la energía y la fuerza que emanaban de él, una energía y una fuerza que parecían como un sol que se alza a través del cosmos. Bueno, es una buena distancia, aquí estaría mejor luchar, ¿no crees que deberíamos presentarnos?, preguntó aquel sujeto con un tono apático, pero con una media sonrisa que parecía ser como una invitación a la batalla. A lo cual Zamasu solo resopló, su respiración pesada y agitada como si estuviera tratando de contener su ira. Su rostro estaba tenso y serio, como si estuviera concentrado en la batalla que se avecinaba. ¿Por qué debería presentarme?, comenzó a decir Zamasu, su voz baja y grave como un trueno en la distancia. ¿Vamos a pelear a muerte, no?, dijo aquel hombre, su voz baja y grave como un trueno en la distancia, mientras que su mirada se fijaba en Zamasu con una intensidad que parecía ser como un desafío. «¿Eres enemigo de mi maestro, quien estabas por matar?», continuó el hombre, su voz llena de una ira silenciosa. Además, sería entretenido enfrentar a un dios en el cuerpo de un mortal, dijo el hombre, su voz llena de una ironía y una burla que parecían ser casi insultantes. Un dios que se cree superior a todos los demás, pero que en realidad es solo un mortal con un poco de poder. La voz del hombre era como un cuchillo afilado que parecía ser capaz de cortar la atmósfera, y sus palabras parecían ser como un veneno que se infiltraba en la mente de Zamasu. Zamasu, sin embargo, no parecía estar afectado por las palabras del hombre. En lugar de eso, se limitó a sonreír, su sonrisa como una máscara que ocultaba su verdadera intención. «Eres un hombre interesante, tienes valor», dijo Zamasu, con voz baja y grave como un trueno en la distancia. «Soy Zamasu, será lo último que escucharás, mortal». «Zamasu», repitió el hombre. «Espero seas un reto». «Soy el hijo del dios del sol Surya», dijo el hombre, su voz llena de un orgullo y una dignidad que parecían ser casi palpables. «Karna». En los relatos, no solo es hijo del sol, sino también hijo de Kunti, la reina de los Pandavas, y el hermano mayor de los Pandavas, aunque nunca lo supo. Fue abandonado por su madre y criado por una auriga. Pero a pesar de todo, se convirtió en un gran guerrero y un héroe hindú. Tras las presentaciones, el héroe de forma bestial estampó con un puño en el rostro en contra del suelo al dios, mientras el espacio se distorsionaba ante la fuerza bestial de Karna. La tierra tembló y se sacudió, como si estuviera siendo golpeada por un martillo gigante. El aire se llenó de una energía brutal y primitiva, como si la propia esencia de la naturaleza estuviera siendo liberada en forma de fuego que se arremolina alrededor del héroe. La fuerza de Karna era como una llama que arrasaba todo a su paso. Su cuerpo se movió con una velocidad y una agilidad que era capaz de superar miles de veces el de la luz, como si estuviera siendo impulsado por una fuerza divina. Sus brazos se extendieron como si fueran alas, y su puño se cerró como si fuera una tenaza. El dios, Zamasu, se sintió como si estuviera siendo aplastado por una montaña. Su cuerpo se estampó en contra del suelo con una fuerza que parecía ser casi irresistible. Su respiración se cortó, y su visión se nubló. Pero a pesar de la fuerza bestial de Karna, Zamasu no se rindió. Con un esfuerzo divino, Zamasu logró levantarse del suelo. Su cuerpo se sacudió y se estremeció, como si estuviera siendo azotado por una tormenta. Pero su mirada se mantuvo fija en Karna. «Bastardo», susurró Zamasu desde el suelo, tocándose con dolor el rostro, viendo como una fina línea de sangre escurre por su boca y nariz. Su mirada se fijó en Karna con una mezcla de sorpresa y enojo, como si estuviera viendo a un enemigo que había subestimado. «Este es muy diferente de lo que imaginé», pensó Zamasu, su mente trabajando a toda velocidad para procesar lo que había sucedido.
Este mortal, este hijo de un falso dios lo había hecho sangrar. La ira y la humillación se mezclaron en su interior, creando una explosión de emociones que amenazaban con desbordar. Y él sabía que no había usado ni la mitad de su fuerza, algo que se sintió tanto en el golpe como en la presencia de aquel hijo del sol. La energía que emanaba de Karna era como una aura que rodeaba su cuerpo, una aura que parecía ser capaz de hacer temblar la tierra. Zamasu se levantó del suelo, su cuerpo dolorido y magullado, pero su espíritu no estaba roto. Zamasu con furia, iluminaría el espacio en rosado tras un grito titánico, pasando a su fase divina Rose. Su cuerpo se transformó en una forma más poderosa y majestuosa, su aura se expandió y se intensificó, creando un campo de energía que parecía ser capaz de hacer temblar la tierra. Este ser no podía tomarse a la ligera. Su poder era como un huracán que arrasaba todo a su paso, su energía era como un río que fluía sin cesar, y su determinación era como una montaña que no se movía. Karna, el hijo del sol, se dio cuenta de que estaba frente a un enemigo que no se rendiría fácilmente. La luz rosada que emanaba de Zamasu iluminó el espacio, creando un ambiente que parecía ser como un sueño. Pero Karna no se dejó engañar por la belleza de la escena. Sabía que la luz rosada era solo una señal de que Zamasu había alcanzado su forma más poderosa. Karna se preparó para enfrentar a Zamasu en su forma divina. Su cuerpo se tensó, su mente se enfocó, y su espíritu se preparó para la batalla. Te haré pagar por tu insubordinación de haber herido a un dios como yo, dijo Zamasu, su voz resonando con una autoridad y una ira que parecían ser casi divinas. Entre torrentes de poder puro, crearía una guadaña de ki divino rosado, cuya forma parecía ser como una obra de arte celestial. La guadaña se materializó en la mano de Zamasu, y con ella, se preparó para atacar a Karna. Pero el semidios no se quedó quieto. Con una velocidad y una agilidad que parecían ser casi sobrenaturales, Karna sacó su lanza y la utilizó para parar el ataque de Zamasu. La lanza de Karna se encontró con la guadaña de Zamasu, y entre ellas, se produjo un choque de energías que parecía ser como un terremoto. La realidad misma parecía estar temblando por el solo choque de los dos seres. Entre llamas del semidios que opacaban la aura majestuosa de Zamasu, Karna y el dios de la justicia comenzaron a desplazarse en milisegundos por aquel mundo, intercambiando golpes y técnicas con una velocidad y una precisión que parecían ser casi imposibles. La realidad misma parecía estar en peligro de ser destruida por el choque de los dos seres. La energía que se liberaba en la batalla era como una fuerza de la naturaleza, una fuerza que hace temblar los cimientos del universo. Sin embargo, entre lo generado entre caos y calor irreal que el hijo de Surya genera entre cada ataque y estocada con su lanza que parecen emocionar, pero también, alertar al Kaijoshin, el espacio entre ellos se ve opacado entre los clones que Zamasu creó de él mismo con la guadaña al haber hecho un corte en la realidad. Los clones de Zamasu parecían ser como reflejos de él mismo, cada uno con la misma apariencia y la misma aura de poder. Pero a diferencia de Zamasu, los clones no tenían la misma conciencia ni la misma personalidad. Eran como autómatas, programados para atacar y defender sin cesar. El hijo de Surya se encontró rodeado por los clones de Zamasu, cada uno de ellos atacándolo con la guadaña. La velocidad y la precisión de los clones eran como una tormenta que no cesaba, y Karna se vio obligado a utilizar toda su habilidad y su poder para defenderse. Pero a pesar de la habilidad y el poder de Karna, los clones de Zamasu parecían ser como un enjambre de abejas que no cesaban de atacar. Cada vez que Karna derrotaba a uno de los clones, otros 2 o 3 aparecían en su lugar, atacándolo con la misma ferocidad y la misma determinación. Para seguidamente, las decenas de clones de Zamasu generar kamehamehas oscuros que se dirigían a un desprevenido Karna que sería estampado en contra del suelo, pero a su vez, evitando con su lanza que cada uno de esos ataques destruyeran el planeta. Para después, entre sombras que tapaban su rostro, Karna generó fuego que empezaron a consumir cada ataque instantáneamente. El fuego era como una llama purificadora, que quemaba y destruía todo lo que se ponía en su camino. Los kamehamehas oscuros se desvanecieron en la nada, como si nunca hubieran existido. Pero sin que Zamasu se lo esperara, el hijo del sol en un instante estaba posicionado atrás del Kaijoshin. Zamasu se dio la vuelta, sorprendido por la rápida maniobra de Karna. Mientras a la distancia, los clones de Zamasu se evaporaron, como aquel corte que generó Zamasu en la realidad.
La realidad misma parecía estar siendo restaurada, como si el corte que Zamasu había hecho en la realidad estuviera siendo cerrado. Imposible, murmuró Zamasu, su voz llena de incredulidad y asombro. ¿En qué momento? Entre pensamientos se pregunta Zamasu, quien está incrédulo por tal abominación que tiene ante él. Ni siquiera la fusión de Vegeta o Goku era así, pensó Zamasu, su mente tratando de procesar la realidad que se estaba desplegando ante él. Pero sus pensamientos se ven opacados por las siguientes palabras del héroe. ¿Tu poder es limitado, Zamasu? Karma te rodea, pecados sin fin. Tras esos ojos que irradian el peor pecado se generan en tu ser sin principio o fin. Y la esencia de muerte te impregna, esos ojos solo demuestran superioridad a todo lo que te rodea, y un deseo distorsionado sin fin. Odias a la humanidad porque manchan la creación que crees que ustedes la mantienen en perfecta sincronía, pero te equivocas. Esa creencia solo te hace débil. Todo lo dijo sin una pizca de compasión, y solo necesito verlo a los ojos para saber todo lo que lo compone en su karma, y esas últimas palabras hicieron que Zamasu apretase los puños con furia, pero también lo llenaron de una sensación incómoda. Débil, me has dicho débil, susurró con absoluta furia. Pero bueno, ya comprobé lo que tenía que comprobar, dijo Karna, su voz llena de satisfacción. Pensé que serías como los dioses que conozco, pero me demostraste que estoy equivocado en este poco tiempo de estar luchando contigo, eres peor, continuó Karna, su mirada fija en Zamasu con una intensidad asesina en ese rostro inexpresivo. Mi turno. Y de un potente golpe que Zamasu apenas pudo prever, se cubrió con sus brazos en forma de X, pero la fuerza era demencial, y este sería mandado a volar fuera del planeta en menos de un instante. La velocidad y la fuerza del golpe de Karna fueron como un huracán que arrasó todo a su paso. Zamasu se sintió como si estuviera siendo lanzado al espacio, sin control y sin dirección. Atravesó planetas por su cuerpo, como si fueran papel, y su aura se desvaneció en la nada. Hasta que finalmente, cayó en un planeta fuera del sistema solar, un planeta desconocido y desolado. La fuerza del impacto fue como un terremoto. ¿Qué mierda? Me duelen los brazos, ¿cuánto poder tiene? Se preguntó el dios sobándose los brazos, y eso no era lo peor, sentía que no se estaba volviendo más fuerte, se supone que el daño lo hacía bastante fuerte, pero ese no era el caso. Era como si la propia esencia de aquel Karna fuera lo suficientemente absurda como para quemar su propia estructura Saiyajin y divina, o sea, los Zenkai que los caracterizan, pero con la regeneración que tenía Zamasu, lo cual lo dotaba de Zenkai infinitos. La regeneración que siempre había sido su salvavidas, su capacidad para curarse a sí mismo, no funcionaba. Incluso trató de curarse con magia, pero apenas surgía efecto. Era como si su cuerpo estuviera siendo consumido por una fuerza llameante, una fuerza que no podía controlar. Zamasu se sintió confundido y asustado. Nunca había experimentado algo así antes, aparte de estar en presencia de Mordred, que era como si su ser estuviera bajo los pies de un ser superior que él debía seguir, pero con Karna era diferente, era un instinto de no querer perder, sino de sobrevivir. Siempre había sido el más fuerte, el más poderoso. Pero ahora, se sentía débil y vulnerable. ¿Qué era lo que Karna había hecho? Se preguntó Zamasu. ¿Qué tipo de poder era ese que podía debilitar a un dios? La curiosidad y la inquietud se apoderaron de él, y se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera de contrarrestar el poder de Karna, o de lo contrario, estaría condenado a sufrir una derrota humillante. Pero mientras se debatía en sus pensamientos, Zamasu no se dio cuenta de que Karna estaba observándolo desde la distancia. Aquí caíste, qué gusto, al menos durarás más, dijo Karna, su voz llena de indiferencia. El Pandava se encontraba a espaldas de Zamasu, haciendo que este último se alarmara con sudor en su rostro, y utilizara magia para generar una barrera multicolor con decenas de capas para reforzar la protección de un puño imbuido de fuego a su dirección. La barrera era como un escudo de luz y color, que parecía ser capaz de resistir cualquier ataque. Pero Karna no se detuvo. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó un puño imbuido de fuego hacia la barrera, que destruyó la barrera con facilidad, haciendo inútil los esfuerzos del dios. La barrera se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera existido. Zamasu se sintió como si estuviera siendo golpeado por una fuerza irresistible, una fuerza que parecía ser capaz de destruir cualquier cosa que se pusiera en su camino.
el puño de Karna se estampó en el pecho de Zamasu, haciendo que este último escupa sangre y se elevara del suelo y se estrellara contra otro planeta cercano, pero se recuperó rápidamente. Irritado de no lograr un golpe, y hasta desesperado, con su magia empezó a absorber la energía vital de las estrellas miles de veces superior a las del Sol de la Tierra. La energía que absorbió era como un torrente de poder que fluía a través de su cuerpo, permitiéndole generar una cantidad de miles de flechas rosadas de divinidad por medio de magia. Las flechas rosadas eran como proyectiles de luz y energía que parecían ser capaces de penetrar cualquier defensa. Zamasu las lanzó hacia Karna con una velocidad y una precisión instantánea. Pero Karna, con solo la energía llameante que su cuerpo generaba como escudo, parecía capaz de consumir todo. Las flechas se estrellaron contra la llama que rodeaba a Karna, y se desvanecieron en la nada como si nunca hubieran existido. Zamasu se dio cuenta de que esas llamas no eran normales. Parecían que esas llamas fueran una fuerza trascendental al fuego que él conocía. Algo que borraba y afectaba conceptualmente las cosas en la realidad. La llama que rodeaba a Karna parecía ser capaz de alterar la propia estructura de la realidad. Era como si la llama estuviera consumiendo no solo la energía de las flechas rosadas, sino también la propia esencia de la realidad que los componía. Zamasu se sintió como si estuviera frente a algo que estaba más allá de su comprensión. Algo que estaba más allá de la magia y el poder que él conocía. Y se dio cuenta de que, posiblemente, no fuera capaz de derrotar a Karna, una verdad que odiaba admitir. Entonces, esta era la segunda vez que lo usaría, en su pelea contra la fusión no lo aprovechó del todo al no darle oportunidad al ser abrumado, pero ahora, daría todo de sí. El Kaioshin empezaría a recitar un mantra dármico que los Kaioshin siempre seguían como su lenguaje primordial para que la creación misma les brindara protección en un mantra que estaba ligado a su ser divino y en esencia, creadora. La voz de Zamasu resonó con una autoridad y una convicción que parecían ser casi divinas, mientras recitaba el mantra sagrado. Om, Aham Brahm, Pranava, Sarva Karaka, Vame Bhagav, Vame Vara. La energía divina comenzó a fluir a través de Zamasu, mientras invocaba la protección de la creación misma. Vame Sikaraka, Vame Stiti Karaka, Vame Sara Karaka. Vame Sarva Vipaka. La voz de Zamasu se elevó, mientras invocaba la fuerza creadora, sostenida y destructora de la creación misma. Aham Televisión Vigipaimi, Aham Televisión Mustia. Vame Dete Bhagav, Vame Deyarti. La energía divina se intensificó, mientras Zamasu se sometía a la voluntad de la creación misma, y pedía la fuerza y la protección necesarias para enfrentar a Karna. Om Tat Sat, Om Tin Tin Tin. La voz de Zamasu se desvaneció, mientras la energía divina se estabilizaba, y la protección de la creación misma se manifestaba a su alrededor. La atmósfera se cargó de una energía divina y protectora, que parecía ser capaz de repeler cualquier ataque. Zamasu se sintió rodeado de una aura de protección, que lo hacía sentir invulnerable a cualquier ataque. Pero Karna, con su mirada fija en Zamasu, parecía no estar impresionado por la manifestación de la energía divina al principio, pero afilaba sus ojos al reconocer algo sorprendente. ¿Acaso tú has invocado la protección de Brahma?, susurró el hijo del sol con una mirada sorprendida. No creyó que ese dios extranjero supiera de sus costumbres. Observando a Zamasu, cual se veía envuelto en una fina capa plateada que solo los ojos de Karna podían ver al pertenecer al panteón hinduista. Al parecer, lo menosprecio, Zamasu estaba demostrando ser un oponente más formidable de lo que había imaginado. Me obligaste a usar esto, mortal, hoy pagarás, siéntete orgulloso, pues el castigo divino te llega, clamó Zamasu con seriedad imbuida con confianza, su aura se estaba volviendo cada vez más poderosa. Tú, que te atreviste a desafiar a un dios, hoy serás castigado por tu insolencia. Con brutalidad, este profirió con furia. Siaktigrara. Generó una lanza de un color rosado que manifestó a través de su voluntad en la realidad, aprovechando la protección de Brahma. La lanza parecía ser una extensión de la propia voluntad de Zamasu, y su poder era como un remolino que atraía y condensaba la energía de las estrellas. Su remolino de poder empezó a canalizar el poder de las estrellas, como si estuviera condensando la masa de un sinfín de agujeros negros que desgarran las galaxias. La técnica era como una llave que abría las puertas del universo, permitiendo que la energía de las estrellas fluyera hacia la lanza de Zamasu.
La lanza rosada se estaba convirtiendo en un arma de destrucción masiva, capaz de desintegrar planetas y estrellas con un solo golpe. La protección de Brahma que rodeaba a Zamasu parecía estar aumentando en intensidad, y su aura se estaba volviendo cada vez más poderosa. Karna, que había estado observando a Zamasu con una mezcla de respeto como guerrero, ahora se sintió como si estuviera frente a un dios que estaba a punto de desencadenar una catástrofe cósmica. Debía encontrar una manera de detener a Zamasu antes de que fuera demasiado tarde. El dios lanzó la lanza hacia Karna con una fuerza y una velocidad monstruosa que desgarraba la realidad. Karna, seriamente, con su lanza en mano, envuelto en poderosas llamas, se preparó para recibir el ataque de Zamasu. La lanza de Karna se estremeció con una energía que parecía ser casi igual a la de la lanza de Zamasu. La colisión entre las dos lanzas fue como un choque de titanes. El universo y todo lo que existía parecieron detenerse en ese momento. El movimiento, el tiempo, la existencia misma parecieron congelarse en un instante. La energía de las dos lanzas se fusionó en un punto, creando una especie de singularidad que parecía ser capaz de absorber todo lo que existía. La realidad misma parecía estar siendo distorsionada por la colisión de las dos lanzas. La colisión de las dos lanzas había creado una especie de punto cero en el universo, un punto en el que el tiempo y el espacio se habían detenido. Karna y Zamasu parecían encontrarse congelados en el tiempo y el espacio, sus lanzas aún fusionadas en un punto. El universo mismo parecía estar en un estado de suspensión, esperando a que la colisión de las dos lanzas se resolviera. Pero aunque ambos parecían igualmente detenidos en el espacio-tiempo, en realidad, se movían claramente en su colisión de técnicas. Pero en ese momento, Karna pareció tener una ventaja sutil. Su lanza, envuelta en poderosas llamas, parecía estar absorbiendo la energía de la lanza de Zamasu, y utilizando esa energía para fortalecer su propia técnica. La colisión de las dos técnicas se intensificó, y la energía que se liberó fue tan grande que pareció restablecer el movimiento de todo en el universo. La explosión de fuego absoluto que se generó fue tan poderosa que pareció iluminar todo el universo. Zamasu, desesperado tras esto, pronunció: "Kayaka Baka, viva Vinaka". La técnica de Zamasu se activó, comprimiendo la técnica de Karna en un punto, y desviándola a otra parte del universo. La técnica de Karna se desvió, y se estrelló en una parte remota del universo, dejando un vacío negro sin estrellas. El universo mismo parecía haber sido afectado por la colisión de las dos técnicas, y la energía que se había liberado parecía haber creado un nuevo equilibrio en el cosmos. Zamasu, exhausto, se encontraba en el espacio, rodeado por la oscuridad y el silencio. Aún no terminamos. Entre puños que no previo, su ser había sido mandado a colapsar entre estrellas, que explotan tras su cuerpo colisionar como si nada. Destellos carmesíes y plateados se movían por la tierra nevada, estremeciendo la tierra y el viento por el choque de ambas féminas. La reina de las Amazonas, con una fuerza devastadora, conectaría un golpe en el rostro de la maestra de Kuchulain, cual saldría disparada muy lejos de donde se libraba la batalla de sus discípulos. Skathat, con un grito de dolor y sorpresa, se elevó del suelo y se estrelló contra una montaña cercana, creando una explosión de nieve y rocas que parecía ser capaz de enterrarla bajo una avalancha de escombros. Nada mal, ese golpe estuvo muy bien, dijo saliendo de los escombros con una sonrisa maligna en su rostro, irradiando una sed de sangre sin igual que opacaba la presencia de la reina de las Amazonas, cual frunció el ceño. Arco y las flechas no servían en ella, así que optó por usar el combate cuerpo a cuerpo. La reina de la Tierra de las Sombras, con una sonrisa cruel en su rostro, se preparó para recibir el ataque de la reina de las Amazonas. Las dos guerreras se enfrentaron, con una serie de movimientos rápidos y precisos, que parecían ser casi coreografiados. La reina de las Amazonas lanzó una serie de golpes con sus puños y pies, que la maestra de Kuchulain esquivó con facilidad. Skathat, con una velocidad y una agilidad bestial, lanzó una serie de contragolpes que la reina de las Amazonas apenas pudo esquivar. La maestra de Kuchulain, con una sed de sangre que parecía ser casi insaciable, lanzó una serie de golpes que la reina de las Amazonas apenas pudo resistir. La reina de las Amazonas, con una mirada que parecía ser casi desesperada, lanzó una serie de golpes que la maestra de Kuchulain esquivó con facilidad.
Con una ferocidad inigualable, la reina de las sombras lanzó una serie de acometidas que la reina de las amazonas apenas pudo repeler. La reina de las amazonas, con una mirada que parecía ser casi angustiada, lanzó una serie de contragolpes que la asesina de dioses esquivó con destreza. Mientras tanto, los torrentes de energía que se habían desatado por el choque de técnicas entre las dos reinas, comenzaron a despedazar montañas y a destruir miles de kilómetros de terreno. La tierra temblaba y se estremecía, y el cielo se oscureció por la nube de polvo y escombros que se había levantado. La portadora de Gaebolg se encontraba en el centro de la tormenta, y Hipólita la tomó desprevenida con un golpe que la pateó en el vientre. La maestra de Kuchulain se dobló en dos, gritando de dolor, mientras Hipólita generaba un poder puro que parecía ser casi divino. La energía de Hipólita se expandió por todo el campo de batalla, y las montañas y los valles comenzaron a temblar y a estremecerse. Skathat, con una mirada fría, se preparó para lanzar un contraataque con sus Gaebolg, las legendarias lanzas que parecían ser capaces de lanzar miles de proyectiles con cada movimiento de su cuerpo y poder. La maestra de Kuchulain se movió con una velocidad que hacía que su cuerpo se convirtiera en una especie de máquina de guerra que lanzaba proyectiles en todas direcciones. Las Gaebolg se movieron con una velocidad y una precisión que parecían ser casi imposibles de seguir, y los proyectiles que lanzaban fueron capaces de penetrar la defensa de la zona, entre un gran terremoto que los choques de ambos guerreros que irradiaban poder puro se desplazaban sin cuartel entre maestría y destellos que opacaban la luz y el propio cero absoluto del espacio que no les afectaba ante su poder entre fuego y divinidad. La batalla entre Karna y Zamasu era una danza cósmica de destrucción y creación, donde cada movimiento era una obra maestra de poder y habilidad. Karna, con la lanza de Indra imbuida en fuego que incluso destruiría estrellas enteras sin dejar rastro de su existencia, generó un corte que derrapó a Zamasu por incontables galaxias que fueron explotadas por tal fuerza devastadora del semidios. El corte fue tan poderoso que creó una onda de choque que se propagó por todo el universo, haciendo temblar las estrellas y los planetas. Zamasu, herido y sangrante, gritó de dolor y rabia mientras se desplazaba por el espacio, su cuerpo destrozado por la fuerza del corte de Karna. Su ojo izquierdo había recibido un corte provocado por los remanentes del primer corte, y la sangre que emanaba de la herida era como un río de fuego que ardía en el vacío del espacio. Zamasu se detuvo, jadeando, mientras se tocaba el pecho por el dolor de la quemadura que le había infligido Karna. Su ojo izquierdo, que ya había cicatrizado, le dolía con una intensidad que parecía ser casi insoportable, y la sangre que escurre de su boca era un recordatorio constante de la brutalidad con la que había sido atacado. Su mirada, alocada y furiosa, se clavó en Karna con una intensidad que parecía ser casi absurda. Zamasu parecía estar consumido por una rabia y una frustración que lo estaban devorando por dentro, y su cuerpo parecía estar temblando con la fuerza de su emoción. ¿Cómo te atreves?, gritó Zamasu, su voz como un trueno que resonó en el espacio. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera? Soy Zamasu, el dios de la justicia. Soy el más poderoso ser en el universo. Karna, sin embargo, no se inmutó. Se limitó a mirar a Zamasu con una expresión de desprecio. Tú no eres un dios, dijo Karna, su voz como un susurro que cortó el aire. Tú eres solo un ser que se cree superior a los demás. Pero no lo eres. Eres solo un ser débil y arrogante. Zamasu, enfurecido por las palabras de Karna, se lanzó hacia él con un grito de rabia, dispuesto a destruirlo con su propio poder. Pero Karna estaba listo para él, y se preparó para recibir el ataque de Zamasu con una sonrisa de confianza y de superioridad. Ese maldito, por más que le dé con mis mejores ataques, no funciona, nada. ¿Qué clase de ser generó el universo?, gritó Zamasu, su voz llena de frustración y desesperación, su cuerpo cubierto de heridas y cicatrices. Eso descúbrelo, dios extranjero, dijo Karna, con una voz inexpresiva y sin emoción, mientras se acercaba a Zamasu, su lanza brillando con una luz intensa y mortal. Zamasu, que no había tenido tiempo de cubrirse del ataque, se vio incrédulo mientras Karna estampaba su lanza en su cuerpo, causando una explosión de energía que destruyó planetas enteros en un instante. Los destellos de la explosión iluminaron el espacio, y el sonido del impacto resonó en el vacío, como un trueno que no cesaba.
La lanza de Karna se clavó en el cuerpo de Zamasu, y la energía que se liberó fue tan grande que pareció crear un agujero negro en el espacio, que comenzó a absorber todo lo que se encontraba a su alrededor. Maldita sea, mierda, no puedo aceptar esta maldita insubordinación, gritó Zamasu, su voz llena de cólera y desesperación, mientras se lanzaba hacia Karna con una serie de ataques que parecían ser capaces de destruir el universo. Pero el Pandava se mantuvo firme y sereno, como si estuviera disfrutando del espectáculo que Zamasu estaba ofreciendo. Los ataques de Zamasu no parecían tener ningún efecto en Karna, quien los esquivaba y contraatacaba con una facilidad que parecía ser aterradora. Maldición, clamó Zamasu, su voz llena de desesperación y rabia, mientras se desplazaba de planeta en planeta, siendo seguido por Karna, quien era más rápido que el dios. Cada intercambio de golpes y técnicas entre Zamasu y Karna erosionaba el universo, creando agujeros negros y destruyendo estrellas y planetas. La energía que se liberaba en cada impacto era tan grande que parecía ser capaz de destruir el propio tejido del espacio-tiempo. Poca cosa para un dios, con el tiempo, se vuelve muy aburrido. Terminemos esto, clamó Karna. La energía que se liberó en ese momento fue tan grande que parecía ser capaz de erosionar el propio tejido del espacio-tiempo. Una explosión se expandió de una forma demencial, alcanzando decenas de millones de galaxias y siendo vista en la mayoría de ellas. Fue un milagro que el universo no fuera destruido en ese momento, pues el ataque de Karna había sido tan poderoso que podría haber destruido todo en su camino. Pero Karna había concentrado su poder en un solo punto, evitando afectar las leyes del mundo y permitiendo que el universo se mantuviera intacto. La explosión se expandió en todas direcciones, creando una onda de choque que se propagó por todo el universo y haciendo que las estrellas y los planetas temblaran en su órbita. Zamasu, que había sido alcanzado por la explosión, se vio lanzado hacia atrás con una velocidad que parecía ser casi instantánea. Su cuerpo se estrelló contra una galaxia cercana, creando una explosión secundaria que se expandió por todo el universo. Pero rápidamente, Zamasu observaría dañado y debilitado por el ataque de Karna, el hijo del sol, y en un instante de desesperación, intentaría aprovechar un momento de vulnerabilidad del semidios para atacarlo con su guadaña. Pero, para su sorpresa y confusión, su ataque no tendría ningún efecto en Karna, quien parecía ser capaz de absorber y neutralizar la energía de la guadaña sin siquiera inmutarse. Zamasu se quedó pálido al comprender por qué no había podido dañar o afectar a Karna. La respuesta era simple, pero aterradora. Al momento de desgarrar el espacio donde se encontraba para que el ataque fuera lo más mortal posible con su ataque de su guadaña, esta no surgió efecto en el cuerpo del hijo del dios, fue como si aquella piel fuera impenetrable, una armadura llena de una sensación infernal de calor que se expande por todo su ser, una defensa que parecía ser capaz de absorber y neutralizar cualquier ataque, sin importar su intensidad o su naturaleza. Zamasu se quedó estupefacto y descolocado al ver que su ataque no había tenido ningún efecto en Karna. Su mente se llenó de preguntas y dudas, y su cuerpo se sintió debilitado y exhausto por el esfuerzo de lanzar un ataque tan poderoso. Conceptual, terminó de decir Karna, como si estuviera leyendo los pensamientos de Zamasu, algo que lo descolocó aún más. La palabra conceptual resonó en la mente de Zamasu como un golpe de trueno. Zamasu se sintió confundido y desorientado, y su cuerpo se sintió cada vez más debilitado y exhausto. Su mente se llenó de dudas y temores, y su corazón se sintió lleno de una sensación de derrota y desesperación. ¿Qué tipo de defensa es esta?, preguntó Zamasu, su voz temblorosa y débil, pero era obvio para su mente, una defensa conceptual. Una defensa que no se basa en la fuerza física, sino en la comprensión y el control de los conceptos y las ideas. Si quieres penetrar mi armadura, debes atravesar el concepto por el cual se rige el origen de mi armadura, mi existencia divina, dijo Karna, su voz baja y susurrante, pero llena de una autoridad y una confianza que parecían ser capaces de sacudir el universo. O sea, susurró Zamasu, su voz temblorosa y débil, mientras su mente se llenaba de una sensación de terror y desesperación. Un ataque que pueda afectar todo conceptualmente. Zamasu se sintió como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia abajo hacia un vacío sin fondo.
Su mente se llenó de una sensación de vértigo y desorientación, y su cuerpo se sintió débil y tembloroso. De repente, un calor indiscreto empezó a manifestarse en todo ese espacio, haciendo retroceder pasmado al dios. Sus instintos empezaron a distorsionarse y volverse locos por la mera presencia de Karna, quien flotaba mirando a Zamasu desde arriba. Sin más opción, y viendo el poder de aquel ser que se erguía ante él, Zamasu se dio cuenta de que no estaba frente a un simple insecto, sino ante una divinidad sublime que parecía ser capaz de desafiar su propio poder. Aunque Zamasu nunca reconocería la divinidad de ese impuro ser, no podía negar la sensación de inferioridad que se estaba apoderando de él. La mirada del semidios pasó a ser más fría e indiferente, mientras alzaba su lanza, cuya punta brillaba con una luz intensa y mortal. La atmósfera se llenó de una tensión palpable, mientras el cosmos infinito que se extendía detrás de Karna se manifestaba en toda su gloria. Un gran abismo de estrellas y galaxias se abrió detrás de Karna, un abismo que parecía ser capaz de absorber todo lo que se encontraba en su camino. La luz de las estrellas y las galaxias se reflejaba en la lanza de Karna, creando un efecto de iluminación divina. Mientras tanto, Zamasu se mantenía firme, su mirada fija en Karna con una expresión de desafío y determinación. Pero su cuerpo parecía ser cada vez más tenso, como si estuviera preparándose para recibir un ataque devastador. Karna se elevó en el cosmos infinito, la armadura que cubría su cuerpo se extendió en un ala de llamas que parecían ser capaces de arrasar el propio espacio y el tiempo. Y en un movimiento que parecía ser casi instantáneo, la armadura se manifestó en una forma opuesta, creando un ala y una armadura idénticas, que parecían ser capaces de reflejar la propia esencia del cosmos. La lanza de Karna se alzó hacia el cosmos, apuntando directamente al enemigo que se encontraba frente a él. Las llamas que rodeaban la armadura se reunieron en el anillo entre las alas, creando un punto de convergencia que parecía ser capaz de concentrar la energía del cosmos en un solo punto. Y en un instante, la lanza se lanzó hacia adelante, liberando un rayo de luz rojo que empezó a arrasar dimensiones enteras, que eran de tamaños infinitas y se manifestaban por ideas abstractas. Vasavi Shakti. El rayo de luz rojo envolvió a Zamasu en una explosión masiva que parecía ser capaz de destruir el propio cosmos. La armadura de Karna se rompió en varias plumas rojas que se desvanecieron rápidamente, dejando al semidios rodeado de una aura de poder. Era inevitable. En la Tierra, el paisaje había cambiado drásticamente después de la batalla cósmica que había tenido lugar en el espacio. La nieve que cubría el suelo se había derretido en parte, creando un paisaje desolado y helado. Y en medio de ese paisaje, Zamasu se encontraba muy irreconocible tras el ataque devastador que había recibido de Karna, terminando cayendo donde comenzó todo. Apenas pudo sobrevivir, pero con un coste terrible. Su brazo derecho había sido carbonizado, desvaneciendo en nada, y su cuerpo estaba cubierto de heridas y quemaduras. La cara de Zamasu presentaba una quemadura del lado izquierdo, que parecía ser capaz de dejarlo ciego. Su cuerpo, tratando de mantenerse de pie, pero no podía, se encontraba arrodillada en una capa de nieve derretida, su respiración agitada y dolorosa. La nieve derretida se había convertido en un charco de agua helada que rodeaba a Zamasu, y su cuerpo parecía estar sumergido en ella, como si estuviera tratando de encontrar refugio en su frío. La escena era desolada y triste, y parecía ser capaz de reflejar la derrota y la desesperación que se había apoderado de Zamasu. En ese momento, Zamasu parecía ser una sombra de su antiguo yo, un ser débil y vulnerable que había sido derrotado por un enemigo más poderoso. Su orgullo y su confianza habían sido destruidos, y su cuerpo estaba cubierto de heridas y quemaduras que parecían ser capaces de dejarlo inválido para siempre. Mientras Ahuel, hijo del sol, descendía del cielo, flotaba encima de él, el héroe Karna se encontraba mirándolo con expresión fría y con poderío, su figura majestuosa dominando el paisaje desolado que los rodeaba. La cara de Karna era inexpresiva, sin mostrar ni un ápice de emoción o compasión hacia el supuesto dios que yacía a sus pies. Su expresión era la de un guerrero que había visto y experimentado todo, y que no se dejaba impresionar. ¿Ahora lo entiendes? Aquí no eres nada, Zamasu, dijo Karna, su voz llena de frialdad, mientras miraba al dios derrotado con una expresión de indiferencia. Eso fue un golpe en el orgullo del dios, que apenas se encontraba consciente después de la brutal paliza que había recibido.
Zamasu intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro, y sus palabras se perdieron en el viento. «¿Ya acabaste?», dijo Scat-Hat, que se encontraba caminando hacia ellos con elegancia y gracia. Su voz era suave y melodiosa, pero había una nota de autoridad y poder en ella que no podía ser ignorada. Karna la miró inexpresivo. «Lo mismo digo». Pero justo cuando Karna estaba por terminar con el dios, por casualidad del destino, algo lo salvó. No, más bien, alguien, era Hipólita, quien había sobrevivido a la reina de las sombras y había tomado a su máster entre brazos debilitado, alejándose, mientras Scat-Hat la miraba con burla. Mas sin embargo, alguien habló, sorprendiendo a todos. «Tiempo-espacio este de fuera reino otro en Bagara condenote hoy», dijo aquella voz femenina, voz llena de poder y autoridad, mientras su magia se desataba en un destello de luz purpúrea. Las palabras fueron irreconocibles, pero el semidios se vio envuelto en un destello purpúreo, desapareciendo de la vista de Scat-Hat, Hipólita y Zamasu. Mientras tanto, un sonido sordo se escuchaba. Pues la asesina de dioses, se encontraba con 3 agujeros que hacían una línea diagonal y otra en su frente, anulando la inmortalidad de la reina, mientras escurría sangre de sus heridas y boca. Su rostro, antes tan sereno y majestuoso, ahora estaba distorsionado por el dolor y la rabia. Sus ojos, inyectados en sangre, parecían arder con una intensidad feroz, mientras miraba a su derecha, encontrándose con el responsable de sus heridas y de haber enviado muy lejos a Karna. Allí, frente a ella, se encontraba una mujer vestida en blanco con detalles elegantes, como una maga. Su rostro era sereno y tranquilo, sin mostrar ninguna emoción, mientras su mirada parecía penetrarla. A su lado, se encontraba un hombre peliazul, con una armadura dorada que brillaba con una luz intensa. Su mano levantada parecía contener un poderoso artefacto, que emitía un brillo carmesí, aquel que dañó a la mujer. Tartamudeando, ese asesina apenas podía articular palabras, su voz temblorosa y débil, mientras un grito de su nombre se hacía presente en el aire. La voz era fuerte y clara, y parecía provenir de 2 figuras que se acercaban con rapidez. Levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de los máster, sus discípulos, quienes ya habían superado y derrotado tanto a Iván como a Anastasia. Sus rostros con expresiones horrorizados por su estado. «Parece que el mundo ya está colapsando, entonces, creo que debes enviarlos ya, ¿no crees, Cardia?», comentó la mujer al lado del caballero dorado de Escorpio, con una burla sarcástica, mientras observaba a un Black Hipólita que sostenía a su herido máster. Su mirada era intensa y llena de preocupación, mientras su voz parecía estar llena de una mezcla de ironía y urgencia. El caballero dorado de Escorpio suspiró profundamente, su pecho subiendo y bajando con la respiración, mientras su mano desnuda se movía con una velocidad y precisión increíbles, cortando el vacío temporal con una facilidad que parecía ser casi monstruosa. La grieta que se abrió en el espacio-tiempo fue como una herida en la realidad misma, y parecía estar llamando a Black Hipólita a que la atravesara. La mujer asintió con la cabeza, su mirada fija en la grieta que se había abierto en el espacio-tiempo. «Sí, es hora de que se vayan. Su sirviente intuyó, váyanse por esta grieta, antes que el mundo se destruya, yo me encargaré junto a mi compañera Asteria de lo que no pudieron, que lata», suspiró Cardia, su voz llena de resignación, mientras observaba a Hipólita, quien sin cuestionar y sin notar intenciones malignas en ellos, se preparaba para partir, pues pudieron matarlo cuando pudieron. Black, antes de caer en la inconsciencia, sus ojos por milisegundos observaron a los hermanos y últimos maestros de la humanidad, pero más a Ritsuka Fujimaru, pues en él, observó una presencia maligna, una presencia cargada de resentimiento hacia un rey que lo derrotó. La mirada de Black fue intensa y penetrante, como si estuviera tratando de ver más allá de la superficie de Ritsuka. Pero antes de que Black pudiera descubrir más, su cuerpo se desplomó, víctima de sus heridas. Hipólita, sin dudar, se acercó a él y lo tomó en sus brazos, mientras Cardia y Asteria observaban. Después de ser herida, su cuerpo es iluminada de un rayo dorado y de un movimiento rápido evaporó su cráneo y cuerpo del caballero dorado de cáncer. Cardia y Scarchach mirando a la diosa está temblaria de miedo y puro horror, y Scarchach alzando su mano la evaporó de la existencia.
En el cielo una entidad oscura con un parentesco con Cosmic Garou al aparecer y Scarchach con un chasquido que se repitió 2 veces con los dedos y con ese poder ambiguo fue trayendo a Black Goku y al Caballero Dorado Cardia y a su compañera estando en pose de batalla y alistando sus armas y de un movimiento rápido atacaron con sus máximas técnicas y nuevamente atacaron con más fuerza habiendo una fuerte explosión. La entidad se evaporó de la existencia y con el equipo festejarían su victoria y dándose las vueltas vieron el atardecer viendo un paisaje hermoso lleno de una belleza y paz porque siempre habrá luz al final del túnel de la oscuridad.